Hola, 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 ¿qué tal mis amigos? Dios les bendiga muchísimo. Ya estamos en la sección Pregúntale al Pastor y hoy lleva como título esta pregunta: ¿México en juicio o avivamiento o punto de no retorno? Pero vamos inmediatamente a la pregunta del día. Pastor, en el 2012 estuve en la iglesia del pastor Ricardo y María Patricia Rodríguez, quienes están al frente del Centro Mundial de Avivamiento en Bogotá, Colombia. En esa cumbre mundial de la palabra de Dios se dio una profecía impactante que decía a grandes rasgos de la siguiente manera: la maldad en México está en juicio. Dios está juzgando la maldad, pero pronto florecerá un gran avivamiento. Dios tomará a México, aleluya. Hoy, más de una década después, vemos que la situación en México está más crítica que nunca. Violencia extrema del crimen organizado en todo el país, políticas migratorias, las más duras que el presidente Trump, y la consideración de los cárteles como organizaciones terroristas. Corrupción en su peor posición histórica, lugar 140 de 180 países según Transparencia Internacional. División política, polarización, crisis de liderazgo en el país, en fin. Con todo esto en mente, pastor, me surgen las siguientes preguntas. Desde una óptica bíblica y cristiana, ¿cómo debemos de interpretar lo que está pasando y sucediendo en México? ¿Podría ser que esa profecía del año 2012 se está cumpliendo en parte con el juicio de la maldad en la nación? En medio del caos, debemos confiar en que Dios está trabajando para restaurar, sanar y traer el avivamiento profetizado. Muchos creyentes se preguntan: ¿estamos en la antesala de un mover poderoso del Espíritu Santo o en un punto de no retorno? Pastor, espero su respuesta, agradeciendo a Dios por su ministerio y nos mantenemos en contacto. Que Dios lo bendiga. Les saludo en el nombre de Jesús. Pues muy bien, al amado que nos escribe, ¿verdad?, en una pregunta tan interesante que lleva como título: ¿México en juicio o avivamiento o punto de no retorno? Pues muy bien, hoy vamos a abordar, a través de la pregunta que nos hacen, un tema muy importante que resuena en los corazones de miles o quizá de millones de cristianos en México y más allá. ¿Está nuestra nación bajo el juicio? ¿Bajo el juicio de Dios? ¿Se acerca el avivamiento prometido o estamos en un punto de no retorno? Bueno, la palabra de Dios nos dice en Amós 3:7: porque no hará nada Jehová el Señor sin que se lo revele a sus siervos los profetas. Dios ha estado hablando de profecías, de señales, pero ¿cómo debemos de interpretar los tiempos que vivimos hoy aquí en este gran país? En el 2012, una palabra profética se dio en Bogotá, Colombia, que decía: la maldad en México está en juicio. Dios está juzgando la maldad, pero pronto florecerá un gran avivamiento. Dios tomará a México, aleluya. Hoy, después de más de una década, vemos una nación golpeada por la violencia, por la corrupción, la crisis migratoria, la incertidumbre política, la situación económica que amenaza. En medio de ese panorama, necesitamos entender qué dice la Biblia sobre el juicio de Dios y cuál es el propósito, en este caso, para México. Y para ello, ¿cómo debemos de interpretar lo que está pasando en México hoy? Bueno, pues vamos a la Escritura, que nos muestra que Dios permite tiempos de crisis para llamar al pueblo a arrepentimiento. En el Antiguo Testamento, Israel experimentó uno de los momentos de decadencia más tremendos y de corrupción, y Dios lo levantó y le levantó profetas para advertirle, para llamar a una restauración.
y les dio una palabra en el segundo libro de Crónicas 7:14, y ahí nos da la clave, que dice segunda de Crónicas 7:14, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. México está en un tiempo de decisión, en un tiempo crítico, en un tiempo de determinación. Dios está sacudiendo a la nación, no para destruirla, sino para despertar a esta gran nación. El pecado desenfrenado ha traído juicio, pero también una gran oportunidad de redención. La iglesia no puede ser indiferente, sino que debe de levantarse en oración y en determinación y en acción. Dios no se ha olvidado de nuestro país, Dios no se ha olvidado de México. Esta crisis es un llamado a volvernos a Él de todo corazón. Se está cumpliendo la profecía del año 2012 que se evocó, que se declaró en Bogotá, Colombia, sobre México en el 2012. Bueno, en esa profecía de ese año 2012 se mencionaba un juicio sobre la maldad, pero también se anunciaba un avivamiento sin precedentes. ¿Cómo interpretamos esa profecía? Bueno, en Isaías 62, ¿por qué aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones? Mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Antes de un avivamiento, quiero aclarar esto, hay un tiempo de prueba, hay un tiempo de depuración, hay un tiempo de crisis. Y los ejemplos que nos presenta la Biblia, en Israel, cuando Israel se les prometió y antes de entrar a la tierra prometida, ellos pasaron por el desierto. Antes del derramamiento del Espíritu Santo, en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, en el día de Pentecostés, hubo una persecución y hubo una gran espera. Antes de un avivamiento, siempre que le va a tocar a una nación, hay convulsión, hay quebrantamiento. Sin lugar a dudas, el mover de Dios viene, pero será precedido por una purificación de la iglesia y un despertar de los corazones de aquellos y de aquellas personas que estén buscando el rostro del Señor. El avivamiento no es automático, requiere acción, requiere integridad, santidad, compromiso de la iglesia. Y 3, en medio del caos, debemos confiar en que Dios va a traer restauración, en este caso para México. Y la respuesta es un contundente sí. Debemos de confiar, pero también debemos de actuar. En el libro de Habacuc, en el capítulo 3, en el versículo 2, la palabra de Dios nos dice: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Dios nunca ha perdido el control ni lo perderá. En medio del juicio, su gracia está disponible para quienes y para todos aquellos que la buscan. México no está abandonado, pero la iglesia de Jesucristo debe de levantarse en clamor, en acción, en determinación. ¿Qué debemos de hacer nosotros como iglesia? No callar ante la injusticia y el pecado. Evangelizar como nunca antes. Pedir sabiduría para discernir los tiempos y actuar con dirección divina. En el libro de Romanos 5:20 nos dice: donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. La crisis es la oportunidad de la iglesia para hacer luz en medio de la oscuridad. Dios quiere restaurar, pero necesita un pueblo que clame, un pueblo que se mueva en fe. Y quiero concluir con esta pregunta. ¿Estamos en la antesala del avivamiento anunciado más de una década atrás? La respuesta es sí, pero
en gran parte depende de la iglesia. Dios está listo para derramar su gloria sobre México como nunca antes. Pero el avivamiento requiere una respuesta del pueblo de Dios. En el libro de Ezequiel nos narra en el capítulo 22, en el versículo 30, y busqué entre ellos un hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. No podemos ser pasivos, espectadores de la decadencia que se está viviendo en este tiempo, sino es un tiempo de interceder, de hablar con valentía, de vivir, de mover el evangelio con poder en nuestras vidas. Estamos en un punto de decisión, de determinación. Por eso, iglesia, despierta. Es tiempo de tomar nuestra posición en la oración, en la acción, en predicar la palabra con valor, con determinación, con unción, con valentía. Por eso declaramos en fe el Salmo 33:12, bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que Él escogió como heredero para sí. Eso es lo que declara la palabra. El avivamiento está a la puerta, pero no va a venir si no estamos en preparación. Hoy Dios nos llama a ser parte de su plan, que México sea un altar de adoración, no un campo de batalla para el enemigo. No, yo quiero orar y quiero cerrar esta respuesta en esta sección. Padre, hoy venimos delante de ti en el nombre poderoso de Jesús y venimos como nación, nos postramos, nos arrepentimos de toda injusticia, de toda corrupción, de toda violencia que ha cubierto esta tierra. Señor, no nos entregues a juicio, por favor, ten misericordia. Padre, que tu poder, que tu autoridad tenga una respuesta contundente en esta nación. Que tu espíritu sea derramado sobre México con un fuego purificador, que rompa las cadenas de maldad, desarraiga el pecado, trae un despertar sin precedentes. Llena de valentía a tu iglesia para que se levante como un ejército en santidad, en justicia, en integridad. Declaramos que México es tierra de avivamiento, que los muros de maldad están cayendo, que se están abriendo puertas de salvación. Ven, Espíritu Santo, transforma esta nación para tu gloria. Sella estas palabras en el nombre poderoso de Jesús. Y si tú estás de acuerdo conmigo, decimos amén. Ahora quiero hacer un acto profético. Vamos a dedicar un tiempo de clamor, de proclamación sobre México. Y que cada creyente, hombre, mujer, levante una oración por su ciudad. Que declaremos que Dios traerá una restauración. Tu tarea es en tu ciudad, en tu pueblo, en tu comunidad. Agarra solamente eso. Tú clama, que todos lo hagamos. Tremendo. Que se unan en oración como familias, como pastores en las congregaciones y declaremos que México es de Cristo y declaremos un avivamiento sobre esta amada nación en el nombre de Jesús. Pues esa es mi respuesta. Te invito a que visites nuestro canal en YouTube, Centro Cristiano Córdoba, Amando y Venciendo. Regálanos un like, comparte nuestra información, comparte este material. Ha llegado el tiempo del avivamiento para México, pero es necesario despertar corazones. Nos vemos en la próxima y bendiciones. Y te recuerdo, no hay peor pregunta que la que no se hace. Bendiciones.